Mientras nuestro hijo moría porque no podíamos pagar la cirugía, mi esposo le dio en secreto los $50.000 de la lotería a su amante y dijo, quizás es solo el destino de nuestro hijo. Dejó que nuestro niño sufriera daño cerebral solo para financiar la vanidad de ella. Pero ahora, he despertado el día en que todo empezó. Esta vez. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Si disfrutaron de este momento conmigo, por favor suscríbanse al canal para que podamos reencontrarnos mañana. Descubrí el secreto de David por accidente, mientras limpiaba el ático. Enterrado bajo pilas de registros fiscales amarillentos y viejas carpetas quebradizas había algo que me heló la sangre, el talón de un billete de lotería. Uno ganador. Lo había escondido durante décadas. Ese año, la fábrica de repuestos de automóviles anunció despidos masivos y perdí el trabajo administrativo del que estaba tan orgullosa. Casi al mismo tiempo, a nuestro hijo, Tommy, le diagnosticaron un trastorno neurológico grave. Todo se derrumbó a la vez. Para recaudar dinero para llevar a Tommy a Boston a ver a un especialista y posiblemente operarlo, vendí casi todo lo que había en la casa que tuviera algún valor. Trabajé 2 turnos en restaurantes de comida rápida, tomé las horas que pude, soporté el desprecio de los clientes, los regaños de los gerentes y la humillación silenciosa de ser tratada como si fuera invisible. Y, sin embargo, en el diario cubierto de polvo de David, escrito con una letra apresurada y torcida, la verdad quedaba al descubierto. El premio de lotería de $50.000 se lo había entregado íntegramente a su primer amor, Michelle. Mi nombre no es Michelle. Michelle era la capitana de las animadoras de su escuela secundaria. Más tarde, trabajó en el departamento de contabilidad de la fábrica. En nuestra pequeña ciudad, todos la conocían como la guapa. ¿Qué es esto, David? Dime, ¿qué demonios es esto? Sentía que la sangre se me subía a la cabeza, mis manos temblaban incontrolablemente. Le estampé el frágil talón del billete y el diario directamente en su cara arrugada. Debí parecer desquiciada en ese momento, histérica, irreconocible incluso para mí misma. $50.000. En aquel entonces, esa cantidad podría haber pagado toda nuestra hipoteca. Y lo que es más importante, podría haber salvado la vida de Tommy. Y él se lo había entregado en silencio a otra mujer. Los ojos de David parpadearon con pánico cuando vio las cosas esparcidas por el suelo. No era culpa. Era miedo. Miedo de que yo pudiera dañar lo que él consideraba sus preciosos recuerdos. Se agachó apresuradamente, recogió el diario como si fuera un artefacto valioso y limpió el polvo de su cubierta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás rebuscando entre mis cosas privadas? Espetó. Eso fue hace décadas. Historia antigua. Míranos ahora, estamos estables. ¿Por qué armar un escándalo? ¿Armar un escándalo? ¿Era yo la que estaba siendo irrazonable? En aquel entonces, Tommy yacía en una cama de hospital con una fiebre furiosa que no bajaba. Nuestros 2 planes de seguro médico se habían venido abajo tras los despidos. Si David hubiera guardado aunque fuera $10.000, no, si hubiera dejado solo $5.000, para esa prueba diagnóstica crítica, no lo habría culpado de nada. Pero en lugar de eso, le dio hasta el último centavo a Michelle. Me vio suplicar a los médicos que esperaran mientras yo me apresuraba a pedir prestados unos cientos de dólares para medicamentos. Vio a nuestro hijo sufrir un daño cerebral irreversible porque el tratamiento se retrasó. Tommy se debatió entre la vida y la muerte más de una vez después de eso. Sollocé y le rogué a David que fuera a ver a Michelle, que le pidiera ayuda, que le recordara cómo nuestra familia la había ayudado una vez a arreglar su casa, mover muebles, hacer reparaciones. Solo un pequeño préstamo. Solo lo suficiente para superar la emergencia. ¿Y qué dijo David? Se sentó en ese sofá destartalado, con un cigarrillo en la mano, luciendo conflictivo. Michelle acaba de divorciarse. Tiene un hijo que criar. Está peor que nosotros. ¿Cómo podría pedirle dinero a una madre soltera? Incluso si lo hiciera, no tendría nada para prestar. Quizás este sea simplemente el destino de Tommy. Al diablo con el destino.
Si David hubiera recuperado el dinero que pertenecía a nuestra familia, Tommy nunca habría perdido la ventana crítica de tratamiento. No estaría atrapado en un cuerpo que nunca superó la mente de un niño de 5 años. No necesitaría ayuda para sobrevivir cada día. La persona que merecía morir nunca fue mi hijo. Era otra persona completamente distinta. David, ¿qué crees que me estás ocultando? ¿De verdad crees que no lo sé? Grité, aunque Michelle se casara 8 veces, tú seguirías sin importarle. Ni un poco. Me encantaría ir a preguntarle yo misma, ¿qué tan dura tiene que tener la cara para vivir la mitad de su vida tan cómodamente con el dinero de mi familia? ¿No tiene miedo de ir al infierno algún día? Cuando éramos jóvenes, todo mi mundo giraba en torno a David. Cada vez que recibía su cheque de pago, me decía que el dinero se había perdido o que se lo había prestado a un compañero de trabajo. Solo necesitaba la excusa más endeble, y yo le creía como una idiota. Incluso el dinero que usó para comprar ese billete de lotería provenía de mis horas extras, reunidas hora tras hora. Y desde el momento en que ganó, nunca planeó traer ni un solo dólar a casa. Michelle me vio empujando la silla de ruedas de Tommy dentro y fuera de los hospitales una y otra vez. Vio cómo pasaba de ser un niño brillante e inteligente a alguien a quien el mundo ahora llamaba lento. ¿Cómo se las arregló para gastar esos $50,000 con la conciencia tranquila? La broma más cruel de todas fue esta: cada vez que venía de visita, llevando una canasta de fruta barata o dulces caducados, yo le daba las gracias una y otra vez. Realmente creía que era amable, que tenía buen corazón. Yo era la tonta. Yo era el chiste más grande de todo el pueblo. No te atrevas a armar una escena. Detente ahí mismo. Gritó David, le di ese dinero a Michelle voluntariamente. Rugió. ¿De verdad necesitas ir allá, poner su casa patas arriba y arruinar su reputación para estar satisfecha? No escuché ni una sola palabra de su mierda. Me di la vuelta y cargué hacia la puerta principal. Iba a encontrar a esa mujer y ajustar cuentas. Y entonces David, este hombre que normalmente no se molestaba ni en sacar la basura, se movió de repente con una velocidad impactante. Se precipitó frente a mí y me empujó con fuerza. En el instante en que la parte posterior de mi cabeza golpeó el suelo de granito, mi mente se quedó completamente en blanco. Mientras mi visión se desvanecía, lo último que vi fue una mancha borrosa, Tommy, de 50 años, con la mente de un niño de 5, empujando a David y llorando mientras corría hacia mí. Kate, es solo prestarle un poco de dinero a Michelle para que pase una mala racha. ¿Por qué lloras? Esa voz familiar y joven hizo que mis ojos se abrieran de golpe. Levanté la cabeza en estado de shock y vi a David, décadas más joven. La vieja mesa de cocina rayada. El calendario de 1998 en la pared. La chaqueta de la fábrica con el logotipo de la empresa estirado sobre su espalda. Había vuelto. Había vuelto a la tarde en que comenzó la pesadilla. Kate, ambos trabajamos en la planta. Nuestros ingresos son estables, dijo suavemente. El exmarido alcohólico de Michelle es un inútil. Ella está criando a un niño sola, ¿sabes lo difícil que es eso? El banco está a punto de quitarle la casa. Simplemente toma el dinero de la libreta de ahorros y préstaselo por ahora, ¿de acuerdo? Los recuerdos me inundaron. En mi vida anterior, en este momento exacto, el marido de Michelle había perdido todos sus ahorros en el juego. Ella lloró desconsoladamente en la oficina de contabilidad, luciendo lamentable y destrozada. David llegó a casa del trabajo y sugirió que le prestáramos el dinero que habíamos estado ahorrando para la educación de Tommy. Fui tan estúpida en aquel entonces. Creí en las lágrimas de Michelle. Creí en la charla de David sobre ayudar a los vecinos. Una vez que ese dinero salió de nuestras manos, se fue para siempre. Los tres vivimos pellizcando cada centavo, apretándonos el cinturón hasta el día en que morí, y nunca se devolvió ni un solo centavo. David seguía hablando, sin parar sobre lo miserable que era la vida de Michelle. Me quedé mirando su cara hipócrita, y algo dentro de mí detonó. Sin pensar, levanté la mano y golpeé con cada onza de fuerza que tenía. Mi palma conectó con su cara. Plaf. El sonido agudo resonó en la estrecha cocina. Se sintió increíble.
Antes de que pudiera siquiera reaccionar, golpeé de nuevo, otra bofetada fuerte, y luego me abalancé sobre él, arañando y rasguñando su cara como una loca. Bastardo desvergonzado. Esto es infidelidad emocional. Grité. Voy a ir a la iglesia y te expondré. Me voy a divorciar de ti. Eres una excusa de hombre de corazón negro. Cualquier mujer que se case contigo está maldita por 8 vidas. ¿Michelle quiere dinero? Bien. Entonces iré a preguntarle yo misma si existe tal cosa en este mundo como exigir que el marido de otra mujer pague tu hipoteca. El apartamento era viejo, estaba deteriorado y la insonorización era terrible. Yo sabía exactamente de qué tenía miedo. El que tenía la conciencia sucia no era yo. Era David. Efectivamente, intentó defenderse, pero al mismo tiempo entró en pánico y me tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por el miedo. Deja de decir tonterías. Siseo. Si los vecinos te oyen, arruinarás su reputación. Baja la voz. Después de vivir más de media vida, ¿realmente no sabía dónde estaban los puntos débiles de un hombre? Le di una patada fuerte. Su garganta. Lancé un golpe directo a su nuez de Adán. Su cara, golpeé a la izquierda, luego a la derecha. David hizo una mueca de dolor, pero no se atrevió a soltarme, aterrorizado de llamar la atención. Me incliné hacia adelante y le mordí el dorso de la mano, lo suficientemente fuerte como para querer arrancarle la carne. David, divorcio. Quiero el divorcio. Finalmente, el dolor hizo que me soltara. Se desplomó en el suelo, agarrándose la entrepierna, mirándome con incredulidad. Kate, ¿quieres divorciarte de mí? ¿Por algo tan pequeño? Te has vuelto completamente irrazonable. Si hubiera sabido que eras tan mezquina y celosa, nunca me habría casado contigo. Me reí fríamente para mis adentros. Este nivel de manipulación, gaslighting, era risible. Comparado con las cartas de denegación del seguro que vendrían después, apenas arañaba la superficie. No se razona con gente así. Los golpeas hasta que tengan demasiado miedo para abrir la boca. No dije una palabra más. Agarré la escoba de la esquina y comencé a golpearlo, dándole una y otra vez. Aún no habíamos firmado los papeles del divorcio. Si venía la policía, como mucho lo etiquetarían como una disputa doméstica. Después del divorcio, no tendría una oportunidad tan buena como esta. Sabía que no era más fuerte que David. Pero en el momento en que intentaba defenderse o incluso ponerse de pie, yo alzaba la voz y gritaba a todo pulmón, llamándolo desvergonzado por codiciar a la esposa de otro hombre, gritando que Michelle tenía el descaro de rogarle dinero a un hombre casado para pagar sus deudas. Todos en este edificio de apartamentos trabajaban en la fábrica. Y nada les emocionaba más que un escándalo. Mientras él no se resistiera, yo cerraba la boca y seguía golpeando. David lo entendió bastante pronto. Y honestamente, así es como sabías que su amor verdadero por Michelle era real. Para evitar que yo hiciera estallar todo y destruyera su imagen de víctima pura e indefensa de la comunidad, realmente se acurrucó en el suelo y dejó que lo golpeara con la escoba durante más de media hora, hasta que estuve completamente exhausta. Kate, ya me has pegado bastante. ¿Podemos simplemente? ¿Bastante? Espeté. No hemos terminado ni de lejos. Ahora hablamos de divorcio. La custodia de Tommy es mía. El pago inicial de este apartamento vino de mis padres, tú eres el que se muda. ¿Y la manutención de los hijos? No pienses ni por un segundo que te vas a librar de eso. Al oír esto, David ignoró el dolor y se puso de pie a duras penas. Kate, ¿quieres el divorcio y quieres que me vaya sin nada? ¿Cómo no me di cuenta nunca de que eras tan codiciosa? No estaré de acuerdo. No te vas a divorciar de mí. En este momento, el exmarido de Michelle aún no había muerto de alcoholismo. David no había ganado la lotería. Y lo más importante, mi Tommy no se había enfermado. Tenía que divorciarme de David. Tenía que tomar el control de la oportunidad de la lotería que se avecinaba. Absolutamente no podía permitir que mi hijo y yo repitiéramos la tragedia de nuestra vida pasada. Pensándolo ahora,
David hacía lo mismo todos los meses cuando llegaba su cheque de pago. Siempre decía que ayudó a un compañero de trabajo a arreglar un coche, cubrió las facturas médicas de otro amigo o de alguna manera, perdió el efectivo. Una excusa tras otra. El resultado siempre era el mismo, muy poco de su salario llegaba a casa. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Giré de nuevo y le di una fuerte bofetada en la cara. ¿Codiciosa? Espeté. ¿Qué tiene que ver eso contigo, David? Tus bolsillos están más limpios que tu maldita cara. No puedes sacar ni un solo dólar, pero vives de mi sueldo mientras yo pago las facturas. Tú eres la verdadera sanguijuela. Un chupasangre. ¿No estás de acuerdo con el divorcio? Continué, alzando la voz. Bien. Entonces vayamos al departamento de recursos humanos de la fábrica y aclaremos esto. Veamos si tus salarios mensuales realmente fueron a Bob y Mike, o directamente al bolsillo de esa zorra. Me encantaría preguntar si hay alguna lógica en este mundo donde una esposa mantiene el hogar mientras su marido usa el dinero para mantener a la esposa de otro hombre. En aquel entonces, las comunidades de pueblos pequeños eran ecosistemas diminutos. Todos tenían una idea aproximada de cuánto ganaban los demás. Y vivíamos en viviendas proporcionadas por la fábrica para trabajadores manuales, paredes delgadas, muchos oídos. No había un llamado comité de moral, pero este era un pueblo industrial conservador. Todos iban a la misma iglesia. Todos se preocupaban profundamente por las apariencias. Si esto estallaba, la imagen de hombre de familia devoto, que David había construido cuidadosamente, se derrumbaría de la noche a la mañana. Puede que la fábrica no lo despidiera directamente por una aventura, pero si la gente se enteraba de que había estado gastando el dinero destinado a su hijo en otra mujer, incluso sus compañeros del sindicato lo despreciarían. Y yo sabía algo más que David aún no entendía: los despidos estaban por llegar. En el momento en que se dio cuenta de que hablaba en serio sobre hacer esto público, se desinfló como un globo pinchado. Kate, realmente no hay nada entre Michelle y yo, dijo rápidamente. Incluso si quieres el divorcio, deberías pensar en Tommy. ¿De verdad quiere crecer en una familia rota? Me congelé. Antes de que Tommy enfermara, antes de que su mente se dañara, realmente dependía de David como su padre. No importaba lo terrible que fuera David, no podía negar que una separación repentina podría herir a nuestro hijo. Al ver mi vacilación, David pensó que había encontrado mi punto débil. Kate, te lo juro por Dios, presionó, nunca volveré a tener contacto privado con Michelle. Me concentraré en ti y en nuestro hijo. Solo dame una oportunidad más, ¿de acuerdo? Mamá. Déjalo. Quiero quedarme contigo. Tommy había aparecido silenciosamente en la puerta del dormitorio. Estaba agarrando su osito de peluche muy desgastado. Corrió, agarró la pierna de mis jeans y lo dijo de nuevo, clara y firmemente. Quiero vivir con mamá. Haz que se vaya. El rostro de David se quedó sin color. La humillación se convirtió instantáneamente en rabia. Sin dudar un segundo, levantó la mano en alto y abofeteó a Tommy con fuerza en la cara. Plaf. Tommy tropezó hacia atrás. Un lado de su cara se hinchó y se puso rojo casi de inmediato. Pero no había miedo en sus ojos azules. Simplemente miró directamente a David. La culpa parpadeó en el rostro de David, y alzó la voz para cubrirla. Pequeño bastardo desagradecido. ¿Te atreves a intentar romper mi matrimonio? Te mataré a golpes. Por supuesto. Un perro nunca deja de comer mierda. Algo dentro de mí explotó. Golpearme a mí era una cosa. Golpear a mi hijo era la línea absoluta. Tiré de Tommy detrás de mí y levanté la escoba, apuntando directamente a la cara de David. ¿Golpeas a mi hijo? David, estás acabado. Voy a llamar al 911 ahora mismo y te denunciaré por abuso infantil. Puedes esperar la cárcel. Olvida tu trabajo, ni siquiera obtendrás derechos de visita. Tú solo estás enfadada. Espetó. No voy a hablar contigo cuando estás así. Después de décadas de matrimonio, conocía demasiado bien a David.
En el momento en que cambió el peso de su cuerpo, supe exactamente qué tipo de basura estaba a punto de intentar. ¿Quería escabullirse, pasar desapercibido, esperar a que las cosas se enfriaran? Ni hablar. David, das un paso más hacia esa puerta, advertí fríamente, y caminaré directamente a la casa de al lado, con la señora Peggy. ¿Sabes lo rápido que funciona su boca? Para mañana por la mañana, toda la parroquia y toda la fábrica sabrán que eres un pedazo de basura que golpea a los niños y roba el dinero que salva la vida de su hijo para mantener cómoda a una amante. La señora Peggy era la bocazas más famosa de nuestra cuadra. Cualquier secreto que llegara a sus oídos bien podría haber sido transmitido en las noticias de la noche. Efectivamente, después de llevar a Tommy de regreso a su habitación y calmarlo, David seguía de pie en la sala de estar como un poste de madera. No se atrevió a irse. Mañana por la mañana a las 9, dije, iremos a la oficina de un abogado en la ciudad. Firmarás un acuerdo de separación bajo mis condiciones. David, ya te he ahorrado suficiente dignidad al no exponer cada detalle podrido de tu desastre. Si te niegas, nos veremos en la corte. Solicitaré una orden de restricción y haré que la policía te saque de aquí a rastras. No es que no quisiera recuperar cada dólar que Michelle había gastado. Es que necesitaba tiempo. Tenía que cortar todos los lazos financieros con David, legal y limpiamente, antes de que ganara esa lotería. La enfermedad de Tommy, y el cierre de la fábrica que sabía que se avecinaba, presionaban mi pecho como dos piedras enormes. David mantuvo la cabeza baja. No entendía cómo las cosas habían escalado tanto. En su mente, solo quería prestarle un poco de dinero a la pobre Michelle, como siempre. ¿Cómo se había convertido en acuerdos legales y amenazas de prisión? Pero mi postura era absoluta. Y con la prueba del abuso infantil colgando sobre su cabeza, David no tuvo más remedio que asentir. Esa misma noche, lo obligué a empacar sus pertenencias personales. Para empezar, no había muchos ahorros en la casa. Me quedé solo con la custodia de Tommy y el apartamento que aún tenía una hipoteca adjunta. El resto de la basura era su problema. Temprano a la mañana siguiente, fuimos a la notaría del pueblo. Cuando tuve la copia de los documentos notariados en mis manos, la mitad del peso que aplastaba mi corazón finalmente se levantó. Hoy, le dije rotundamente, trasladas tus cosas a los dormitorios de la fábrica. Y dejas las cosas claras como el cristal con Michelle. Si se atreve a acosarnos a mi hijo o a mí de nuevo, publicaré este acuerdo en el tablón de anuncios de la fábrica. David abrió la boca, tratando de decir algo. No le di la oportunidad. Me di la vuelta, me subí a mi viejo Ford de segunda mano y conduje directamente a la tienda de conveniencia de la gasolinera Shell en las afueras de la ciudad. Allí era donde se vendían los billetes de lotería. Segura de que el billete que lo cambiaría todo estaba en este lote, saqué medio mes de salario que acababa de retirar y golpeé el mostrador con el dinero. Hey, Joe. Dije en voz alta. Acabo de dejar a mi inútil marido. Dame los raspa y gana de la superlotería de hoy, todo este rollo. Me lo llevo todo. El empleado, Joe, y varios camioneros que esperaban en la fila para tomar café me miraron con los ojos muy abiertos. No me importó en absoluto. Bajo la mirada de todos, arranqué todo el rollo de billetes como una especie de loca nueva rica repentina. Acabo de firmar un acuerdo de separación. Estoy soltera ahora. Declaré, Joe, tú eres mi testigo, estos billetes se compraron con mi propio dinero. No tienen nada que ver con ese bastardo. Estoy de buen humor hoy y voy a apostar fuerte. No había cámaras de seguridad de alta definición en la tienda en aquel entonces. Pero esa fue exactamente la razón por la que lo hice así. Joe y esos camioneros habituales iban a ser mis mejores testigos en el futuro. Para cuando regresé a la fábrica, ya era por la tarde. Esa mañana, le había pedido a la señora Peggy que me ayudara a solicitar una licencia, citando una emergencia familiar. Al entrar en el taller, pude sentirlo de inmediato. Bastantes personas me miraban de forma extraña. Kate, ¿oí que tú y David firmaron un acuerdo de separación? Dijo Michelle suavemente, honestamente, ¿qué pareja casada no pelea? Ser demasiado fuerte solo empuja al matrimonio hacia la ruptura.
Ahora eres una madre soltera, criando a un niño enfermo por tu cuenta. ¿Cómo se supone que vas a sobrevivir así? Llevaba ese suéter de punto ajustado, su voz era suave y empalagosa, pero cada palabra era una aguja, cambiando cuidadosamente la culpa del fracaso del matrimonio hacia mí. Ah, sí. Ni siquiera la había ido a buscar todavía, ¿y se atrevía a venir directamente hacia mí? Golpeé la carpeta que tenía en las manos contra mi estación de trabajo, lista para devolver el fuego con la jerga más desagradable que conocía. Antes de que pudiera abrir la boca, unas cuantas mujeres de la línea de producción se interpusieron frente a mí. Michelle, ¿qué estás insinuando? Que una mujer no puede vivir sin un hombre. Espetó una de ellas. Las mujeres son independientes ahora. Kate cortó sus pérdidas a tiempo. Exacto. Kate trabaja duro y mantiene la cabeza baja. ¿Qué hizo mal? Añadió otra. Si alguien tiene un problema aquí, es David. No sabes nada de su matrimonio, dijo alguien más con brusquedad, deja de juzgar a la gente. Lo que acabas de decir estuvo muy fuera de lugar. Al ver a mis compañeras de trabajo defendiéndome, mis ojos ardieron al instante. En mi vida pasada, cuando llegó la ola de cierres de fábricas, todos luchaban solo por sobrevivir. Yo estaba consumida averiguando cómo reunir dinero para las facturas médicas de Tommy. Nunca tuve energía para mantener relaciones en el trabajo. Pero ahora daban un paso al frente por mí. Se sentía real. Como si realmente me hubieran dado otra oportunidad en la vida. El rostro de Michelle palideció. Frunció el ceño mientras retrocedía una y otra vez, pareciendo una colegiala acosada rodeada por una manada. Yo, solo estaba tratando de persuadirla, balbuceó, por el bien del niño, para que aguante un poco, eso es todo. Todas ustedes. Ahí estaba. Esa rutina de víctima inocente que había visto durante décadas. Ya no funcionaba conmigo. Me abrí paso entre la multitud y me paré directamente frente a ella, mirándola a los ojos. ¿Quieres saber por qué David y yo nos separamos? Bien, Michelle. Te lo diré. Es mi culpa. David entró corriendo al taller, jadeando, cortándome a mitad de la frase. No me miraba. Con la cabeza baja, explicó a todos los que nos rodeaban. Kate y yo simplemente no somos compatibles. Eso es todo. Así que a esto se refería David cuando decía que no había nada con Michelle. Prefería admitir la culpa él mismo antes que permitir ni una grieta en la reputación de ella. Solté una risa fría y dejé la discusión. Un hombre así ni siquiera valía la pena mirarlo. Pero Michelle se estaba divirtiendo demasiado como para parar. Con lágrimas brillando en sus ojos, tiró de la manga de David. David, ¿por qué defiendes a una mujer tan mezquina? Solo estaba siendo amable, ayudando a una amiga necesitada, y Kate quiere el divorcio solo porque no puede soportar desprenderse de un poco de dinero. Kate, se supone que debemos amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Se supone que debemos dar. No volví a mirar a David. Me precipité hacia adelante y, en lugar de usar mis manos, levanté la gruesa carpeta de recursos humanos que sostenía y la golpeé con fuerza en el estómago de Michelle. Uf. Ella gritó de dolor. Esta vez, las lágrimas eran reales. David quería ser un buen samaritano, así que te entregó todo su cheque de pago. Grité, yo pagué cada una de las facturas del hogar. Así que dime, ¿qué clase de buena amiga toma el dinero del marido de otra mujer tan generosamente, mientras su propio hijo pasa hambre y ni siquiera puede pagar las medicinas cuando se enferma? El taller estalló. La gente miraba a David en estado de shock, con expresiones que mezclaban asco e incredulidad. Así que esa era la verdad. Usar el dinero de su esposa para mantener a una amante, sin importar dónde estuvieras, en cualquier comunidad, eso era algo que la gente despreciaba. Michelle trató de replicar, pero yo había terminado de escuchar su basura. La señalé directamente a la nariz, mi voz resonando por todo el taller. Michelle, mi salario por sí solo mantiene a una familia de 3. Tú, por otro lado, pareces vivir bastante cómodamente con el dinero de David. Esa ropa nueva que llevas, ¿qué hay de ese reloj nuevo y brillante en tu muñeca?
¿Se compraron con su cheque de pago? ¿O debería decir, comprados con el futuro de mi hijo? ¿Sabe tu exmarido que te estás gastando el salario de otro hombre cada mes? Mantuve la boca cerrada antes, y aún así tuviste el descaro de venir a provocarme. ¿De verdad crees que soy un blanco fácil al que puedes intimidar sin consecuencias? Debido al caos, los tres fuimos convocados a la oficina de recursos humanos. Altercados físicos durante las horas de trabajo, gritos en el taller. ¿Tienen alguna idea de cuánta responsabilidad legal crea esto para la empresa? El señor Henderson, el director de recursos humanos, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, con el rostro oscuro de irritación. No le importaba quién tenía razón o no. Todo lo que le importaba era si la empresa terminaría recibiendo una citación judicial. El rostro una vez pulido de Michelle ahora tenía varios rasguños sangrientos de mis uñas. Se sentó en una silla en la esquina, agarrándose la mejilla y sollozando, luciendo tan lamentable que podría haber hecho una audición para Hollywood en el acto. Señor Henderson, míreme, lloró. ¿Cómo se supone que voy a mirar a la gente así? Este ambiente de trabajo hostil me hace sentir insegura. Kate debe disculparse, y tiene que pagar mis facturas médicas y daños emocionales. ¿Qué? Interrumpí antes de que el señor Henderson pudiera siquiera hablar. Michelle, ¿estás bromeando? Tu relación inapropiada con David ya ha interrumpido seriamente las operaciones normales. Según el capítulo 14 del Manual del Empleado, la conducta en la vida privada que dañe la reputación de la empresa es motivo de despido inmediato. El señor Henderson se frotó las sienes, claramente sufriendo un dolor de cabeza por esta telenovela familiar. Suficiente, dijo finalmente. Dado que sus acciones constituyen violaciones graves del Código de Conducta, la empresa debe tomar medidas disciplinarias. Hojeó el archivo frente a él. Esto quedará registrado en sus expedientes personales. Si hay una próxima vez, será despido inmediato, sin indemnización. ¿Bajo qué motivos? Protestaron David y Michelle al mismo tiempo. Pero yo no tenía paciencia para esperar. Ninguno de ellos sabía que esta fábrica, que aún operaba en la superficie, anunciaría una reestructuración por bancarrota en solo un mes. Sería adquirida por una firma de capital privado, seguida de despidos masivos y pensiones congeladas. Yo estaba en esa lista de despidos. Más importante aún, en 2 semanas, la condición de Tommy se deterioraría drásticamente. Había regresado hoy con la intención de vaciar mi casillero y presentar mi renuncia de todos modos. Con ese billete de lotería, ya no necesitaba este magro cheque de pago, ni seguir soportando la vista de estos dos. En mi vida anterior, los médicos habían dicho que el daño neurológico de Tommy podría revertirse con cirugía, pero solo si íbamos a Boston y encontrábamos al mejor neurocirujano. En aquel entonces, ni siquiera podíamos pagar el billete de autobús a Boston, y mucho menos los costos quirúrgicos astronómicos. Ahora, tenía una oportunidad. Quería que mi hijo jugara al béisbol como un niño normal. Que fuera a bailes. Que tuviera una vida. Señor Henderson, dije con calma, si no están dispuestos a aceptar medidas disciplinarias, despídame a mí también. Renuncio. Incluso si renunciaba, me iba a asegurar de que estos dos pagaran un precio. Michelle y David me miraron en estado de shock, convencidos de que había perdido la cabeza. Incluso el señor Henderson se congeló. Kate, no actúes impulsivamente, instó. Eres una empleada antigua. El mercado laboral no es bueno en este momento. Eres madre soltera, necesitas este seguro médico. Negué con la cabeza y los miré fríamente a los dos. Ya no necesitaba explicar nada. Señor Henderson, no puedo trabajar en un entorno construido sobre mentiras y traición, dije con firmeza. Esta es mi renuncia formal, mi aviso de 2 semanas. Me gustaría usar mi tiempo libre remunerado restante para cubrirlo, así que hoy será mi último día. Al ver lo firme que estaba, el señor Henderson finalmente renunció a tratar de persuadirme. Está bien, suspiró. Ve a finanzas y liquida tu último cheque de pago. En cuanto al seguro de Tommy, puedes continuar con la cobertura por tu cuenta durante 18 meses, pero no será barato. Lo resolveré, respondí, asintiendo. No dije ni una palabra más. Cuando salí de la oficina, David me persiguió.
Kate, ¿has perdido la cabeza?, exigió. Sin el seguro de la empresa, ¿cómo vas a pagar la medicación de Tommy? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Me detuve y me di la vuelta, mirando al hombre que una vez amé, ahora un completo extraño. Eso no es asunto tuyo, David, dije con calma. Después de todo, siempre parece que tienes dinero extra para ayudar a tus buenas amigas, así que claramente no te queda nada para tu propio hijo. A partir de hoy, la vida de Tommy no tiene nada que ver contigo. Después de esa escena, la reputación de David y Michelle en la fábrica estaba acabada. En un pueblo conservador como el nuestro, traicionar a tu familia y destrozar el matrimonio de otra persona podría no llevarte a la cárcel, pero haría que la comunidad te excluyera silenciosamente. Y cuando no tienes nada que perder, no tienes miedo de aquellos que sí tienen. Para proteger sus magros cheques de pago, ninguno de los dos se atrevió a provocarme de nuevo. Cuando llegué a casa, atraje a Tommy a mis brazos y lo abracé fuerte. Tommy, no tengas miedo, susurré. Mamá siempre estará contigo, ¿de acuerdo? Sostuve su pequeña mano, la mía temblando a pesar de mí misma. Incluso después de volver a este punto en el tiempo, el futuro desconocido y la cirugía que se avecinaba todavía me aterrorizaban. Tommy aún no había caído enfermo. Si los médicos de Boston no lo tomaban en serio, si no lograban diagnosticarlo adecuadamente, podríamos perder un tiempo precioso una vez más. Pero Tommy me apretó la mano con una calidez sorprendente. Mami, Tommy no tiene miedo. Sin el papá malo, nadie puede lastimar a mami o a Tommy. Lo miré, atónita. Sonrió, mostrando el hueco donde le faltaba un diente frontal. Tommy tuvo un sueño. En el sueño, papá empujó a mamá y la cabeza de mamá sangraba mucho. Papá era malo. Tommy no lo quiere. Tommy solo quiere a mamá. ¿Él lo sabía? ¿Fue realmente solo un sueño? Tal vez todo lo que pasamos en la última vida había dejado profundas cicatrices en el subconsciente de este niño. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía con fuerza. Sí. Fue solo una pesadilla. Ya no lo necesitamos. Solo para estar segura, reuní cada centavo de nuestros ahorros. También desenterré una vieja entrevista con el especialista de mi vida anterior y escribí su nombre cuidadosamente. Temprano a la mañana siguiente, llevé a Tommy al centro de lotería estatal. Después de un largo proceso de verificación, cuando el personal finalmente confirmó que el billete había ganado el premio mayor, mis piernas casi cedieron en el mostrador. Después de impuestos, recibí un cheque con una cifra asombrosa. En esa época, era suficiente para comprar una casa grande con piscina al contado en cualquier vecindario sólido de clase media, y aún tener más que suficiente para pagar 3 cirugías de Tommy. La noticia se extendió más rápido que el viento. En un pueblo donde no pasaba mucho, madre soltera gana el premio mayor de la lotería, fue explosivo. Deposité el cheque en una cuenta bancaria nueva. En lugar de regresar a ese apartamento deteriorado, llevé a Tommy directamente al mejor motel de la ciudad, planeando irnos a Boston a primera hora de la mañana siguiente. Pero subestimé la codicia de David. Van. Alguien golpeó violentamente la puerta de la habitación del motel. Cuando miré por la mirilla, vi la cara de David, desesperada, frenética y ardiendo con una codicia desnuda. Justo cuando estaba a punto de enganchar la cadena de seguridad, un pie con tacón alto pateó a través de la rendija de la puerta. Kate. Michelle se abrió paso hacia el interior, con la cara cubierta de una sonrisa falsa y azucarada, como si no hubiera querido destrozarme en la oficina ayer mismo. Escuché que ganaste, ¿qué? ¿Más de 100.000? Felicidades, de verdad. Luego su tono cambió, astuto y calculador. Pero Kate, no puedes ser tan desalmada. Claro, tú compraste el billete, pero el decreto de divorcio aún no es definitivo, ¿verdad? Legalmente hablando, ese dinero cuenta como propiedad conyugal. David tiene derecho a la mitad. La forma en que brillaban sus ojos me lo dijo todo. Cualquier cosa que cayera en manos de David terminaría en las de ella. Me apoyé contra la puerta, tratando de mantener fuera a esta manada de ladrones. David, ¿es este tu dinero? Grité.
Todo el pueblo sabe que Tommy está enfermo y desesperado por recibir tratamiento. Apareces y no haces ni una sola pregunta sobre tu hijo. ¿Tus primeras palabras son sobre tomar la mitad del dinero destinado a salvar su vida? ¿Eres siquiera humano? David no pudo mirarme a los ojos. Murmuró obstinadamente. El tratamiento médico no cuesta tanto. Kate, compramos ese billete mientras todavía estábamos casados. Tengo derecho a la mitad. Estaba temblando de rabia. Realmente había perdido todo sentido de la vergüenza. Así es, Kate, intervino Michelle dulcemente. Déjame darte un consejo. 100 días de amabilidad provienen de un día como marido y mujer. Eres solo una mujer, tener tanto dinero no es seguro. ¿Por qué no le das la mitad a tu marido? Todos vivimos en el mismo pueblo. No quieres hacer enemigos. Y entonces, increíble, el inútil exmarido de Michelle apareció también. Así que así eran las cosas. Ante el dinero, ¿qué importaba ser un cornudo? Obtener una parte era todo lo que contaba. Kate, dijo descaradamente, ahora eres rica. Préstame algo, ¿quieres? O simplemente dale a David su parte, y él puede prestármelo a mí. Mientras hablaba, los tres comenzaron a forzar su entrada. Al escuchar la conmoción, Tommy salió corriendo de la habitación abrazando a su osito de peluche. Le lancé una mirada. Incluso con su cognición dañada, mi hijo tenía un sentido instintivo para el peligro. Tommy se dejó caer en la alfombra y estalló en sollozos fuertes y lastimeros. Gente mala. Todos sois gente mala. Gritó. ¿Queréis robar el dinero de mamá para curar a Tommy? Papá, no quiero morir. Por favor, no te lleves mi dinero. Bah. La insonorización del motel era terrible. En unos momentos, los huéspedes de al lado y el gerente del motel salieron corriendo. Oigan. ¿Qué está pasando aquí? Algunos viajeros que habían estado descansando cerca se reunieron alrededor. ¿Están acosando a esta madre y a su hijo? Presas del pánico, David y los demás empujaron aún más fuerte. Seguí el movimiento, colapsando en el suelo y atrayendo a Tommy a mis brazos, sollozando. David. Lloré. Trajiste a tu amante aquí para intimidarnos, a mí y a mi hijo, sin nadie que nos proteja. ¿Te queda algo de conciencia? La multitud estalló en murmullos. Esto es repugnante. ¿Traer a una amante para robar el dinero de la lotería de su exesposa? Esto parece extorsión. Gerente, llame a la policía. Al ver crecer a la multitud, los tres cambiaron instantáneamente de táctica, lanzándose a justificaciones retorcidas. Esto es un asunto familiar. Gritó David. Es una disputa de propiedad conyugal. Lo que él no sabía, lo que no podían saber, era que cuando compré ese billete de lotería, no solo había anunciado en voz alta mi separación en la tienda de conveniencia. Más importante aún, cuando firmé el acuerdo de separación, había consultado a un abogado sobre la definición legal de los activos adquiridos después de la separación. Y gracias a ese acuerdo de separación legal notariado. Y a la marca de tiempo en el recibo de la tienda de conveniencia. Su codicia estaba a punto de estallarles en la cara. David, escúchame con mucha atención, dije, sacando la copia del documento de mi bolso y abofeteándolo con fuerza en la cara con ella. Mira la fecha y la hora. Léelo. Esta es mi propiedad personal. No obtendrás ni un solo centavo. David, pensé que era solo un hombre que traicionó a su esposa, continué, con la voz quebrada. Nunca imaginé que por dinero estarías dispuesto a ignorar la vida de tu propio hijo. No eres un marido. No eres un padre. Eres un completo perdedor. Me abalancé sobre él, llorando ahora de verdad. Esta vez no había actuación. Cada gramo de odio y dolor que había llevado a través de 2 vidas explotó de una vez. Lo pateé, lo golpeé, le pegué con todo lo que tenía. La gente a nuestro alrededor estaba furiosa. Unos cuantos hombres grandes dieron un paso adelante, bloqueando físicamente a David y advirtiéndole que si no se iba de inmediato, las cosas se pondrían feas. HMPH, murmuró Michelle por lo bajo desde un lado.
Gastar tanto dinero para tratar a un retrasado, mejor tener otro hijo. Intentó escabullirse. Pero la oí. Algo dentro de mi cabeza se rompió limpiamente por la mitad. Solté a David y me abalancé como una leona defendiendo a su cachorro, agarrando un puñado del cabello cuidadosamente peinado de Michelle. «Perra asquerosa», grité. «Si quieres a esa basura de hombre, llévatelo. Pero no tienes derecho a maldecir a mi hijo. Cualquiera que se interponga en el camino de la vida de mi hijo, cualquiera que se atreva a codiciar el dinero que le salvará la vida, lucharé a muerte. Cierra esa boca podrida tuya». La gente se apresuró a entrar, aterrorizada de que las cosas escalaran más, separándonos. Michelle fue arrastrada por su exmarido y salió corriendo sin mirar atrás. En cuanto a David, alguien lo pateó en el caos. Se agarró el trasero, se metió en su coche y huyó humillado. Después de agradecer a los extraños que nos habían ayudado, cerré la puerta con llave y empaqué durante toda la noche. Antes del amanecer de la mañana siguiente, mientras el cielo aún estaba oscuro, puse a Tommy en el coche y conduje hacia la Interestatal en dirección a Boston. A medida que el pueblo se hacía más y más pequeño en mi espejo retrovisor, sabía una cosa con certeza: una vida completamente nueva para Kate y Tommy acababa de comenzar. Tommy se apoyó contra el asiento del pasajero, todavía abrazando a su desgastado osito de peluche. Condujimos hacia el este a lo largo de la Interestatal, milla tras milla. Cada vez que lo miraba por el espejo retrovisor, trataba de forzar una pequeña sonrisa valiente que me rompía el corazón. «Mami», preguntó suavemente, «¿vamos a Disneylandia?» «No, cariño», dije gentilmente. «Vamos a Boston. Ahí es donde viven los superhéroes médicos. Te van a curar». Después del largo viaje, cuando el enorme cartel del Hospital Infantil de Boston apareció finalmente a la vista, el peso que aplastaba mi pecho se alivió, solo un poco. Después de una serie de pruebas exhaustivas, el neurocirujano de cabello gris, el Dr. Stein, me dio la mejor noticia que había escuchado en 2 vidas. «La situación es compleja», dijo con cuidado, «pero todavía estamos dentro de la ventana de intervención óptima. La cirugía es posible y el pronóstico debería ser muy favorable». En ese momento, sentí que cada dificultad que había soportado en esta vida finalmente había valido la pena. «Dr. Stein», dije sin dudarlo, «use la mejor medicación disponible y programe la cirugía lo antes posible. El dinero no es un problema. Tengo seguro y pagaré el resto en efectivo». Durante el tiempo que Tommy estuvo hospitalizado, no me dejé estar ociosa. Incluso con las ganancias de la lotería, vivir de los ahorros para siempre era un callejón sin salida. En Estados Unidos, las facturas médicas son un pozo sin fondo. Incluso si la cirugía tenía éxito, la rehabilitación y la terapia a largo plazo costarían una fortuna. Necesitaba hacer crecer el dinero. Mientras cuidaba a Tommy, deambulé por la famosa calle Newbury de Boston. Estudié los elegantes escaparates, la sastrería nítida, los diseños modernos, y luego las etiquetas de precios asombrosas. Lentamente, un plan de negocios una vez borroso comenzó a tomar forma en mi mente. Habiendo vivido esta vida una vez antes, mi mayor ventaja era simple. Ya sabía lo que el futuro iba a vestir. En aquel entonces, nuestro pueblo industrial tenía exactamente 2 lugares para comprar ropa, un Kmart anticuado y un Walmart. Las mujeres no ganaban mucho, pero aún así anhelaban verse bien. El problema no era el deseo. Era el acceso. Simplemente no había ropa que valiera la pena comprar. Esta vez, no me iba a agotar como lo hice en mi última vida, dibujando diseños a mano, buscando costureras, dirigiendo un pequeño taller. Ese modelo era demasiado lento. Lo que iba a ser era una compradora. Mientras Tommy se recuperaba de la cirugía, alquilé una furgoneta de carga y conduje directamente al distrito de la moda de Manhattan. Confiando en mi memoria de cómo se vería la moda en los próximos años, el regreso de los estilos bohemios, el auge de los jeans de tiro bajo, me moví por las salas de exhibición mayoristas con confianza. Compré agresivamente. Todo lo que elegí estaba empezando a ser tendencia en las capitales de la moda, pero era completamente desconocido en un pueblo cerrado como el nuestro. Lo más importante es que encontré un proveedor que se especializaba en excedentes de grandes almacenes.
A precios bajísimos, aseguré grandes cantidades de ropa de marca con las etiquetas cortadas. Para cuando Tommy fue finalmente dado de alta, la parte trasera de mi furgoneta estaba llena, inventario suficiente para abrir una boutique completa. Cuando regresamos a casa, tal como recordaba, la adquisición de la fábrica ya estaba finalizada. Los despidos masivos habían comenzado. Una pesada tristeza se cernía sobre el pueblo. Pero lo que vi no fue desesperación. Fue oportunidad. La calle principal del centro estaba llena de carteles de ejecución hipotecaria y se alquila. Los negocios cerraban uno tras otro. Lo que nadie aquí se daba cuenta todavía era que, dentro de la próxima década, un proyecto de revitalización del centro liderado por el gobierno convertiría esta misma calle en bienes raíces de primera. No lo dudé. Llamé a un agente inmobiliario de inmediato. ¿Toda esta fila?, preguntó, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿Habla en serio, señora? Todo el mundo está vendiendo y mudándose al sur, ¿y usted quiere comprar propiedades comerciales aquí? Sí, dije con calma. Me quedo con el edificio. 50% de entrada. El resto como préstamo comercial. No solo compré el escaparate. Compré el apartamento de arriba también. De esa manera, podía dirigir mi negocio y cuidar a Tommy al mismo tiempo. La voz se corrió rápido una vez que estuve de vuelta. Antiguos compañeros de trabajo y vecinos vinieron uno tras otro. Estaban sin trabajo, con las caras marcadas por la preocupación, pero cuando se enteraron de que había regresado con un niño curado y había comprado una propiedad, aparecieron con galletas caseras y guisos. Señora Peggy, pregunté, mirando a la mujer una vez animada que ahora parecía repentinamente mayor, ¿ya ha encontrado un nuevo trabajo? En mi cabeza, ya estaba calculando. Dirigir una boutique sola sería abrumador. Y la señora Peggy, ella era el centro de información de la comunidad. Claro, le encantaban los chismes, pero cuando importaba, tenía un buen corazón y una energía infinita. Oh, ya sabes cómo es, suspiró, poniendo una caja de brownies en la mesa. A mi edad, ni siquiera los trabajos de cajera me quieren. El cierre de la fábrica golpeó duro a todos. Tomé su mano y hablé con sinceridad. Señora Peggy, venga a trabajar para mí. Y su hermosa nuera, Julie, me gustaría contratarla también. Como asistente de tienda y modelo. Nombré un salario por hora. La señora Peggy casi derrama su café. Kate, esto es demasiado alto, balbuceó la señora Peggy. ¿Estás dirigiendo una organización benéfica? No, dije con una sonrisa. Estos son negocios, acabo de traer el inventario más de moda de Nueva York. Pero necesito marketing. No tiene que pararse detrás del mostrador. Su trabajo es usar nuestra ropa e ir a la iglesia, a la tienda de comestibles, a la peluquería, a todas partes. Y dígale a todos, Kate's Boutique tiene los mismos estilos que Nueva York, a la mitad del precio de los grandes almacenes. Si alguien pregunta, entrégueles un volante. ¿Sus habilidades sociales? Confío en ellas más que en las de nadie. Todo lo que la señora Peggy necesitaba escuchar era últimos estilos de Nueva York, y podía vender un solo vestido como si perteneciera a una pasarela. En cuestión de días, mi pequeña tienda, una vez corriente, se convirtió en el tema más candente del pueblo. ¿Escuchaste? La ropa que trajo Kate es exactamente como la que usan las celebridades en la televisión. Y es tan barata. Agarré un par de jeans ayer, solo $20. Una vez que el negocio se estabilizó, derribé la pared y fusioné el escaparate vecino, agregando secciones para hombres y niños. Contraté a más antiguos compañeros de trabajo de la fábrica. El viejo contador me ayudó a administrar los libros. Un guardia de seguridad retirado vigilaba la tienda. Mujeres jóvenes se encargaban de las ventas y el estilismo. Kate's Boutique echó raíces por completo. Pasé de ser una madre soltera que luchaba con un niño enfermo a una respetada dueña de un negocio local. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón se sintió estable. Mientras mi Tommy pudiera crecer sano y feliz, esa era toda la felicidad que necesitaba. Pero como dice el dicho, la gente teme a la fama como los cerdos temen engordar.
Los padres de David, mis antiguos suegros que nunca nos habían mirado a los ojos ni a Tommy ni a mí, se enteraron de que me había hecho rica. Aparecieron en su camioneta destartalada, con David a remolque. Kate, no teníamos idea de que tú y David firmaron un acuerdo de separación, dijo mi antigua suegra en el momento en que entró. Sus ojos codiciosos se pegaron a los bolsos de lujo exhibidos detrás de la caja registradora. Mientras hablaba, su mano se extendió para acariciar un pañuelo de seda en el estante. Nuestra familia es devota de la Iglesia, continuó dulcemente. Solo te reconocemos a ti como nuestra nuera, y a Tommy como nuestro único nieto. Los hombres cometen errores. Mientras esté dispuesto a volver a la familia, eso es lo que importa. Oh, qué bonito sonaba eso. Mi antiguo suegro se aclaró la garganta y asumió el tono de un patriarca. Kate, incluso si no quieres vivir con David, Tommy todavía necesita una figura paterna. Mira lo grande que se ha vuelto tu negocio, dirigir todo esto sola es demasiado difícil para una mujer. ¿Qué tal esto? Nos consigues puestos a nosotros, y David puede ayudar a administrar la tienda. De esa manera puede quedarse cerca y ver crecer a Tommy. ¿No es perfecto? Levanté una ceja. Ah, sí. Así que ahora era fácil hablar conmigo, ¿y querían apoderarse de mi negocio? ¿Y en qué tipo de puestos estaban pensando? Pregunté, fingiendo estar interesada. Mi antigua suegra se iluminó. Incluso David, que se había estado encogiendo en el fondo, levantó la cabeza y se enderezó su viejo traje mal ajustado. Bueno, para mí, tomaré los mismos beneficios que esa mujer Peggy, seguro médico y dental completo. Lo mismo para tu papá. En cuanto a David, hazlo gerente general. ¿Has construido una operación tan grande, realmente puedes confiar en extraños? David es el verdadero padre de Tommy. Solo la familia puede proteger los activos familiares. Cuando el absurdo alcanza cierto nivel, todo lo que puedes hacer es reír. La señora Peggy fue mi socia fundadora, mi mejor empleada que ganaba comisiones a través de resultados. ¿Y estos parásitos pensaban que merecían lo mismo? ¿Gerente general? La audacia era casi impresionante. Si quieren solicitar un trabajo de conserje, vayan a la puerta trasera y llenen una solicitud. Recursos Humanos los entrevistará, dije fríamente, mirándolos fijamente. ¿En cuanto a gerente? Ni los sueñen. Llenen el formulario o salgan de mi tienda, o llamo a seguridad. David de repente se abalanzó hacia adelante. Kate. Son mis padres. Te llevaste el dinero de la lotería que debería haber sido mío, y ni siquiera te demandé. ¿No es justo que mantengas a mis padres? Y además... Tommy, ese estúpido, se contuvo, luego se burló. Ese niño enfermo, ¿qué sentido tiene gastar todo ese dinero en él de todos modos? Incluso si lo curas, es solo una carga. ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto por ello? Oh, bien. Ahí estaba. El verdadero David, finalmente expuesto. Si fuera la versión más joven de él, podría haberlo abofeteado. Pero a este hombre, esta boca sucia escupiendo veneno, quería enviarlo directamente a conocer a Dios. Entre nosotros no era solo dinero. Era la vida de mi hijo de la vida pasada. ¿Has perdido la cabeza, David? Espeté. ¿Te atreves a maldecir a Tommy dentro de mi tienda? Todo lo que acabas de decir es suficiente para que solicite a la corte que rescinda permanentemente tus derechos de visita. Ese billete de lotería se compró después de la separación, los documentos legales lo explican en blanco y negro. ¿Y en cuanto a Tommy? Ahora es un estudiante del cuadro de honor. Es 10.000 veces más inteligente que tú, un perdedor que ni siquiera pudo aprobar el álgebra de la escuela secundaria. La mayoría de los clientes y empleados de la tienda eran viejos conocidos. Todos sabían exactamente qué clase de basura era David. Ahora todos lo miraban con abierto disgusto. Discutir no los llevaría a ninguna parte legalmente. Pelear solo haría que los echaran por seguridad. Así que toda la familia se escabulló humillada. Pero yo sabía que no debía pensar que esto había terminado. Si la familia de David realmente quisiera ver a su nieto, habrían venido hace mucho tiempo.
¿Por qué esperar hasta que fuera rica y estuviera expandiendo mi negocio? Contraté a un investigador privado para que indagara un poco. Y, efectivamente, encontró algo grande. El exmarido alcohólico de Michelle, al igual que en mi vida anterior, había muerto en un accidente por conducir ebrio. ¿Y ellos dos? Estaban juntos de nuevo. El investigador me dijo que Michelle había visitado la clínica gratuita del pueblo unos días antes. Después de eso, ella y David fueron directamente al remolque de los padres de David. Y luego, hoy, aparecieron en mi tienda para causar problemas. No necesitaba que nadie me lo explicara. O estaban conspirando para controlar mis activos usando a Tommy, o Michelle estaba embarazada, al igual que la última vez, y planeaban hacerme la tonta de nuevo, pagando para criar a su hijo ilegítimo. Si fallaban una vez, vendrían de nuevo. Y eventualmente, intentarían los tribunales, luchando por la custodia. Como estaban tan enamorados, enredados a través de dos vidas, decidí hacerles un favor. Uniría a estas almas gemelas para siempre. Ahora tenía dinero. Y con suficiente dinero, y los abogados adecuados, hay muy poco que no puedas hacer. Después de unas semanas de vigilancia, el investigador privado finalmente me trajo las fotos que quería. David y Michelle se escondían en una casa deteriorada en las afueras de la ciudad, la única herencia que el difunto exmarido de Michelle había dejado atrás. Como estaban tan desesperados por estar juntos, decidí no esperar más. Pero antes de que pudiera siquiera enviar las fotos a la columna de chismes del periódico local, Dios intervino por mí. O más bien, su propio caos los destruyó. Ese viernes por la noche, el aullido de las sirenas y los camiones de bomberos atravesó el tranquilo pueblo. Su casa se había incendiado, años de negligencia finalmente los alcanzaron. Y el fuego quemó hasta el último fragmento de su fingimiento. Cuando me uní a los vecinos que se reunían para mirar, David estaba parado descalzo en el barro, envuelto en una manta sucia, con la cara manchada de hollín. Detrás de él, Michelle estaba agachada en nada más que una camisola fina, temblando, humillada y expuesta. Por primera vez, la verdad sobre ellos era imposible de ocultar. Vaya, si no es mi exmarido, dije en voz alta, abriéndome paso entre la multitud con exagerada sorpresa, el mismo hombre que luchaba conmigo por los bienes familiares no hace mucho tiempo. Miré a mi alrededor teatralmente. ¿Así que ya encontraste un nuevo hogar? Esta debe ser la casa que dejó el difunto marido de Michelle, ¿verdad? Uno recién divorciado, una recién viuda, mudarse juntos realmente ahorra dinero. Felicidades. Empecé a aplaudir. Los vecinos, muchos de ellos miembros de la iglesia, lo captaron al instante. En un pueblo conservador como este, el escándalo era mucho más explosivo que el incendio mismo. El rostro de David se puso rígido. En ese único momento, la máscara de hombre honesto y decente, que había pasado décadas puliendo, se hizo añicos por completo. Con esto expuesto, no importaba cuánto intentara contrademandar. Mientras yo impulsara el divorcio hasta el final, con evidencia clara de culpa, él no obtendría ni un solo centavo de mí. De hecho, probablemente pagaría mis honorarios legales. En mi última vida, el sufrimiento había sido mío. El dolor había sido de Tommy. Esta vez, David sería el que pagaría, manteniendo a una mujer acostumbrada al lujo, mientras lidiaba con un desastre mucho peor de lo que jamás imaginó. La verdad era simple, la persona más egoísta y despiadada de todo esto siempre había sido David. Bajo el peso de las miradas despectivas de la multitud, entró en pánico. Empujó a Michelle a un lado y trató de venir hacia mí. No. Kate, escúchame. Suplicó. Fue Michelle quien me sedujo. Solo estaba confundido por un momento. Soy el padre de Tommy. Kate, no te vayas, tengo dinero. No, tú tienes dinero. Podemos empezar de nuevo. Michelle no iba a dejar que se marchara. Su marido estaba muerto. La mitad de la casa se había quemado. Su reputación estaba arruinada. Si David corría ahora, ella no tendría nada. David. ¿Eres siquiera un hombre? Gritó, agarrándole el brazo. Llevo a tu hijo. Prometiste que cuidarías de mí, que yo era tu amor verdadero.
No puedes abandonarme. En el momento en que David escuchó la palabra hijo, fue como si se hubiera quemado. En una oleada de rabia y humillación, sacudió el brazo con fuerza. Aléjate de mí, mujer loca. Michelle llevaba zapatillas de tacón endebles, de pie sobre suelo resbaladizo y fangoso. Cuando él la empujó así, perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo. Ah, mi estómago. Duele, mucho. La sangre empapó rápidamente el dobladillo de su camisón. La ambulancia ya estaba allí. Llevaron a Michelle al hospital. El bebé no sobrevivió. Poco después, los hermanos de Michelle, camioneros corpulentos de Kentucky, llegaron y bloquearon el camino de David. Su ultimátum fue simple: o se casaba con Michelle y asumía la responsabilidad por el resto de su vida, o lo pondrían en la UCI y luego lo enviarían a prisión bajo cargos de causar un aborto espontáneo por violencia doméstica. Al final, David y Michelle terminaron juntos. No hubo boda. Ni siquiera una sola invitación. Se decía que se mudaron a un apartamento aún más remoto y de bajo alquiler, pasando sus días ahogándose en deudas y peleas constantes. ¿Y yo? Yo estaba satisfecha. La cirugía de Tommy fue un éxito total, su recuperación incluso mejor de lo esperado. Mi negocio de boutique siguió expandiéndose, abriendo sucursales en 2 estados vecinos. Esas compañeras de trabajo, una vez amables, se habían convertido en mis gerentes regionales y socias comerciales. En cuanto a David y Michelle, su vida como una pareja pobre y amargada fue el castigo perfecto. Díganme, ¿cómo no es eso un final feliz? Para darle a Tommy la mejor educación posible, lo envié a una costosa escuela preparatoria privada. Cada año, me aseguraba de que recibiera los chequeos médicos más completos que el dinero pudiera comprar. ¿Amor paternal? Por favor. Cualquier amor que un hombre ausente e inútil pudiera ofrecer no era nada comparado con la seguridad de una cuenta fiduciaria bien financiada. Tommy estuvo a la altura del desafío. Era capaz, brillante y motivado. Se ganó su ingreso a una universidad de la Ivy League, y después de graduarse, se convirtió en un arquitecto destacado. Y entonces, por fin, llegué a ese día. Vi a mi hijo pararse junto a la mujer que amaba, celebrando su boda en un viñedo en el Valle de Napa. Fue un día perfecto. La luz del sol bañaba las hileras de uvas y el aire estaba cargado con el aroma de las flores. Mientras el convoy de la boda salía lentamente del viñedo, dirigiéndose hacia la recepción, una figura salió repentinamente de los arbustos al borde de la carretera. El hombre corrió directamente hacia el coche principal. Antes incluso de llegar al parachoques, actuó como un actor terrible, perdiendo dramáticamente el paso, cayendo sobre el arcén de grava. Su frente se abrió, la sangre corría por su cara. No pare. Eso es un montaje, clásico fraude al seguro, dijo el conductor al instante. Frenó pero mantuvo el motor en marcha. Esta zona es famosa por adictos que hacen este truco. Pero, esa caída parece real, vaciló el padrino de boda en el asiento del pasajero. Justo entonces, otra figura salió corriendo, una anciana profundamente arrugada, gritando a nuestro coche, exigiendo compensación, afirmando que su marido había sido atropellado. Por supuesto. Una trampa. No se preocupen, dije con calma, sacando mi teléfono. Llamen a la policía. Este coche tiene una dashcam 4K de primera línea, y los 3 coches detrás de nosotros también. No somos responsables. Los coches de policía y una ambulancia llegaron rápidamente. Al hombre no se lo llevaron esposado de inmediato. Primero lo subieron a una camilla. En realidad se había provocado una conmoción cerebral él mismo. Cuando la camilla pasó junto a mi ventana, miré a través del pelo sucio y la cara manchada de sangre. Lo reconocí. Era David, envejecido hasta quedar irreconocible. Y la mujer que lloraba y hacía un berrinche cerca era Michelle. Habían tratado de usar este truco despreciable para exprimir un último pago de pensión, justo en la boda de mi hijo. Lástima que no tuvieran idea de cuánto había avanzado la tecnología. Mamá, ¿qué estás mirando? Tommy, alto y guapo en su traje a medida, se giró para preguntarme. Retiré la mirada, sonreí y levanté la mano para enderezarle la pajarita,
bloqueando el desastre más allá de la ventana. Nada, cariño, dije suavemente. Solo estaba pensando en lo mucho que valió la pena esa cámara de salpicadero. Tú y Emily deben ser muy felices. En cuanto a David, no era más que una piedra al borde del camino. Ya pateada a un lado. Y nunca más tendría lugar en la vida de mi hijo. Fin.